decidió, ¿no?, organizar este panel para tratar un tema de actualidad, un tema que sin duda genera controversias, ¿no?, y ha desatado una polémica y debate a nivel nacional, que es la ley de riego. Nos parecía que es un tema insolayable para tratar dentro del espíritu de esta casa, que es un espíritu pluralista, amplio, y donde procuramos que todas las voces se puedan manifestar y expresar. Para eso tuvimos que trabajar un poco, reflexionar, y contamos con un panel al cual ya agradecemos, que nos parece que representa un abanico, de posiciones con sus matices y contrastes, y que está integrado por el ingeniero Berterreche, que ha sido presidente del Instituto de Colonizaciones, ministro de Ganadería y Agricultura, senador suplente, y que ha participado de la comisión, ¿no?, redactora del proyecto. Con la magíster Natalia Castañet, que pertenece a la Institución Nacional de Derechos Humanos, que tuvo una participación activa en la redacción del informe producido por la institución, y que nos parecía que era importante que nos acompañara. Está el ingeniero Rafael Terra, docente, investigador universitario, que nos va a contribuir con nosotros con una visión, ¿no?, desde la academia, pero también ligada a los asesoramientos, consultorías que regularmente realizan esta materia, y Gustavo Ricci, presidente de la Federación de Obreros y Trabajadores de OCE, que a su vez está propiciando, como ustedes saben, una recolección de firmas para someter al referéndum la ley aprobada el año pasado. Nosotros acordamos, la dinámica es una introducción breve de 10 minutos por panelista. Después va a haber una segunda ronda, donde los panelistas van a intercambiar en torno a las exposiciones, y el tiempo restante, nosotros vamos a estar terminando puntualmente sobre las 21 horas, va a ser para que la sala pueda intervenir. Entonces yo le doy la palabra a Andrés Berterreche. Voy a contar, 3, 2, 1, ya. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un poco tratar de explicar el tema desde la visión de los que trabajamos en la ley de riego, de algún lado, y nos comprometimos con ese trabajo. Como tengo poco tiempo, voy a saltear algún elemento sobre la importancia del riego en el Uruguay, y por qué el riego no se ha desarrollado en realidad en el Uruguay, salvo, diría yo, que en 2 cultivos y poquita cosa más. Vamos a ir directamente por qué, y la primera caracterización: no es una ley de riego, es una ley que reforma la ley de riego de la década del 90. Eso es el primer punto, porque tiene que ver además con las consecuencias de un referéndum. Es decir, el caso de derogar la ley de riego, la llamada ley de riego actual, lo que hace es volver a la ley de riego original. Allá por 2006, 2007, primeros años del primer gobierno del Frente Amplio, hubo un par de efectos ambientales profundos. Difícil saber si es producto o no es producto de eso del calentamiento global y el cambio climático, pero se vio que había inundaciones y secas que antes siempre también existieron, pero en periodos más cortos de tiempo, lo que se llama los eventos máximos, y que además esos eventos máximos eran muy fuertes cada vez que sucedían.
se hizo toda una política más que riego, de agua para los productores familiares. A partir del 2005 hay una diferenciación clara en las políticas públicas vinculadas a ganadería, agricultura y pesca. Cuando digo ganadería, es el Ministerio de Ganadería, tratando de priorizar los sistemas de agua para los productores familiares. Hubo un programa importante, financiado por organismos internacionales, vinculado a eso, a hacer fundamentalmente soluciones de agua para productores individuales. Cuando vino la seca del 2008-2009, esas soluciones hechas para los productores más chicos, familiares, tuvieron problemas. En general, la mayoría de esas soluciones terminaron en charcos de barro que no daban ninguna solución. Nosotros fuimos interpelados por el actual intendente de Cerro Largo, en aquel momento senador Botana, justamente por la falta de previsión, supuestamente, y en realidad no había sido falta de previsión. Se habían hecho, el problema que la duración de la seca del 2008-2009 fue tan prolongada que las soluciones no servían, y sobre todo no servían para los productores más pequeños, que dejó un tendal importante, porque el productor familiar en el Uruguay es el que tiene menos espalda. A partir de ahí se empezó a hablar, a discutir y a tener como solución sistemas multiprediales de riego, es decir, sistemas que acumularan agua más eficientemente y que permitieran regar a varios predios de estos productores familiares, que nunca se iban a poder hacer en los predios de los productores familiares. Se hicieron, ya en el 2009 se hicieron 3 proyectos, uno en Artigas, otro en el litoral y el tercero acá en Melilla, justamente previendo los temas de agua, que después no salieron ninguno de los 3. Se siguió trabajando durante el gobierno de Mujica, la ley propuesta se trancó en la Dinama, había contradicciones muy fuertes con la ley que se proponía, y entró una ley modificada que se modificó además más en la discusión parlamentaria. La ley lo que principalmente toma es como elemento el uso y la gestión del recurso entre varios productores. El ejemplo o el modelo que nosotros teníamos es el de Soforuse, Sociedad de Fomento Rural de Colonia, España, que tiene un sistema de riego manejado por los propios productores cañeros. Son productores cañeros del Instituto de Colonización, todos chiquitos, de 10, 30 hectáreas. Y son mucho más eficientes ese sistema manejado por los propios productores que los sistemas como los de Calagua o Calpica, que son muchísimo más caros, más ineficientes. Y tienen la gestión de los propios productores. En segundo lugar, tratamos de hacer un proyecto de productores lecheros, no para regar el campo de la lechería, sino para generar reservas forrajeras para momentos de estrés excesivo por falta de agua en Villa María, en San José. Después, por falta de capacidad económica para hacerlo, el Instituto de Colonización ponía la tierra y ponía parte del capital para hacer el sistema, pero no se consiguió para el resto, y sobre todo para la gestión no se pudo hacer. Y se vio la necesidad de que intervinieran otros agentes que pudieran generar esa capitalización en el uso. Pero cuando viene el proyecto tiene algunas cosas que nosotros cambiamos en el Senado, principalmente la cogestión por parte de los productores, es decir, los productores tienen el derecho a cogestionar lo que se le da. En segundo lugar, el hecho de que es optativo, a nadie se le puede obligar a sumarse al proceso. Si no se quiere sumar al proceso, se puede bajar y le tienen que seguir pasando el agua que había antes de que se hiciera el represamiento. Y en tercer lugar, en caso de problemas de no pago, no se podía cortar en la mitad de un cultivo. Eso se incorporó, se hizo que la gestión de los regantes tuviera una participación importante. Se agregó también
el tema de que no se le podía cortar en la mitad de un proyecto, de un cultivo, en la mitad del cultivo no se le podía cortar el agua al productor, y se modificaron ese tipo de cosas. Hay algunas particularidades que tengo que aclarar, porque están dentro de la discusión. En primer lugar, hoy el 80% del mayor cultivo regado, que es el arroz, se hace por venta de agua. ¿Ah? Hoy, el año pasado, el anterior, ¿dónde se hacen la fuente del recurso? ¿Dónde está? Y generalmente en grandes represas de empresarios con muchas hectáreas que pueden hacerlo y que le venden a un productor arrocero por contrato. Esa es la situación histórica, la que hay y la que habría si se derogara esta reforma de ley. No cambia, ese punto no cambia nada. Lo que sí cambia es la posibilidad de la cogestión de los productores familiares en un recurso de agua. Ese punto es importante porque generalmente se dice se está privatizando el recurso. En realidad, más allá de la discusión si el agua de superficie está o no, es pública o es privada, que tal vez es una discusión profunda y que deberíamos de darla, lo que sí está claro es que antes de la ley el 80% del agua, y diría que el 80% es el 75% del agua de riego, ¿no? Porque acá lo que más se riega es arroz, y después lo que se sigue regando más después del arroz es la caña de azúcar. Pero para que se hagan una idea, deben andar en 130, 140 mil hectáreas de arroz. Decreciendo, 120 puede ser. Sí, llegamos a tener 180, ahora estamos en 130, 120. Y la caña de azúcar nunca pudimos hacerla llegar a 10.000 hectáreas de caña de azúcar, ¿no? Es decir, a pesar de los esfuerzos de estos gobiernos por crecer en el área de caña, no se pudo llegar a las 10.000 hectáreas. Es decir, que la mayor parte está ahí. Ahora, la mayor parte de lo que se quería no estaba ni en el arroz ni en caña de azúcar, ¿no? Como dije recién, la superficie arrocera ya tiene superficie para ser regada, viene disminuyendo sistemáticamente por otros problemas que trascienden esta charla. Y la caña de azúcar pasa más o menos lo mismo. Es decir, se llegó a un máximo 8.500 hectáreas y ahora andamos en 7.000 si llegamos a 7.000. Es decir, que la necesidad de agua no era para los sectores tradicionalmente regados. ¿Cuáles son los sectores regados? Y yo diría que dos, fundamentalmente. Los cultivos de secano, de verano, ustedes no sé si saben, pero la producción agropecuaria de grano se divide en cultivo de invierno, trigo y cebada, y cultivo de verano, soja, maíz y sorgo, para hacerlo groseramente, ¿no? Ahí podría haber una oportunidad. En soja sí, sobre todo en momentos de alta crisis de agua, pero sobre todo en maíz, que es donde hay una respuesta más contundente al agua, y fundamentalmente en el sector más intensivo de la ganadería, que es la lechería, ¿no? Donde sí la pérdida de productores chicos nos ha dado problemas graves, porque además se nos desestructuran cuencas. Tiempo concluido. Bueno, se lo sigo en los 5 minutos. Es bravo resumir en 10 minutos, ¿no? Es bravo.